Hola, ¿qué tal? Eh, Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Eder Camargo. Yo soy médico residente de psiquiatría. Actualmente me encuentro en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre sexualidad y género. Obviamente lo vamos a abordar desde una perspectiva de la salud sexual y de la salud mental, muy enfocado en esta última, en la salud mental. A una manera de temario, pues primero veremos una introducción sobre qué es la sexualidad, posteriormente revisaremos algunas definiciones básicas, hablaremos algo de aspectos de psicopatología en las minorías sexuales, en la comunidad LGBT y anexos. Hablaremos de algunas definiciones como la disforia y la incongruencia de género. Y bueno, por último, hablaremos un poco sobre los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, también conocidos como ECOSIG o como terapias de conversión, terapias de reorientación sexual, etc. Comenzando por la definición de sexualidad. Bueno, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es una capacidad de sentir experiencias eróticas y expresiones sexuales. Estas experiencias nosotros las vamos a ver como emociones, van a tener un fundamento social, un fundamento espiritual, van a estar muy influenciadas por la conducta, por la cultura, por nuestra religión. Y bueno, a grandes rasgos, nosotros podemos decir que la sexualidad humana es algo multidimensional, depende de esferas biológicas, esferas psicológicas y esferas socioculturales. Es algo propio del ser humano y es una característica central dentro de la vida del individuo. Al final la sexualidad es algo que se va a encontrar presente durante todas las etapas de la vida de la persona y bueno, con una definición un tanto más formal de sexualidad, tenemos esta definición que es la definición de la Asociación Mundial de la Salud Sexual del año de 1999, que cita que la sexualidad es un aspecto central en el ser humano, presente a lo largo de su vida y comprende al sexo, las identidades, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Esta sexualidad, ¿cómo se va a hacer manifiesta? Se va a hacer manifiesta a través de los pensamientos que pueda tener la persona, a través de sus fantasías eróticas, de sus deseos, de sus creencias, de sus actitudes, sus valores, su comportamiento, sus conductas, las prácticas sexuales que desempeñe y sus relaciones interpersonales. Todos estos elementos son los que nos van a ayudar a conformar una sexualidad. Eh, lo mencionábamos, la sexualidad es algo que se encuentra presente pues a lo largo de toda la vida y que nosotros tenemos que analizar muy bien. Prácticamente en todos los individuos que se acerquen a nosotros como médicos, como clínicos, teniendo alguna duda sobre aspectos de sexualidad y sobre aspectos de salud mental. Nosotros tenemos que estar muy abiertos a abordar estos temas, a discutirlos con nuestros pacientes, porque muchas disfunciones se pueden, se pueden ver aterrizadas en el área de la sexualidad, muchas otras enfermedades mentales, enfermedades físicas, pueden también tener un correlato con la vida sexual del individuo. Y bueno, nosotros para poder hablar de sexualidad vamos a considerar que hay 4 factores interrelacionados. Estos 4 factores, ¿cuáles son? El sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Viéndolos uno a uno, el sexo biológico es pues la referencia a las características biológicas a partir de las cuales los individuos, los animales, son clasificados como machos o hembras. En el caso de los humanos, pues nosotros tenemos características biológicas, hormonales, anatómicas y fisiológicas que permiten que nosotros tengamos esta clasificación. Muy conocida, la clasificación genética, si el individuo tiene sus cromosomas sexuales o par de cromosomas sexuales como XX o como XY, pero también otros factores anatómicos como la conformación de los genitales internos y los genitales externos, los niveles de diferentes hormonas en sangre. Esto nos va a asignar, les mencionaba, un sexo biológico. Sin embargo, cuando nosotros nacemos,
justo al momento más inmediato de nuestro nacimiento, el obstetra, el pediatra o la persona que se encuentra atendiendo al recién nacido, en ese momento inspecciona los genitales del producto del niño recién nacido y a partir del reconocimiento de sus genitales externos, asigna un sexo. Y aquí viene una segunda definición, que es el sexo asignado al nacer. Nosotros cuando asignamos un sexo dentro de nuestras costumbres como especie humana, dejamos de ser macho hembra y pasamos a ser hombre o mujer, o pasamos a ser niño o niña. Eh, y bueno, esto justo es muy importante que lo consideremos. El sexo asignado al nacer se encuentra basado única y exclusivamente en las características de los genitales externos. Y bueno, aquí entra una situación muy importante, la intersexualidad. ¿Qué es la intersexualidad? Aquellas situaciones en las cuales no es posible realizar un sexo asignado al nacer, dar un sexo asignado al nacer a nuestro niño, a nuestro individuo, porque va a haber alteraciones en la anatomía o la fisiología de los genitales externos. De esta forma, pues va a ser muy difícil, o incluso va a ser imposible, únicamente basados en esta inspección básica, asignar un sexo y vamos a tener que requerir a otros estudios que nos ayuden justo a determinar el sexo biológico para posteriormente asignar el sexo con el que este niño crecerá. Algunos ejemplos de algunos trastornos o enfermedades del desarrollo sexual que van a presentar esta condición de intersexualidad sería la insensibilidad a los andrógenos, las disgenesias gonadales, la hiperplasia suprarrenal congénita, lo que anteriormente se le llamaba hermafroditismos, que bueno, ya tenemos un abanico mucho más amplio y tenemos mucho más conocimiento de ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Y es muy importante. A partir de la asignación del sexo, se va a llevar una expectativa implícita de que este sexo va a corresponder con un género que se verá manifiesto a futuro durante la vida del individuo. ¿Qué es el género? Esto es algo muy importante que tenemos que definir. El género son los atributos sociales, culturales, políticos, entre otros, que históricamente han sido asignados a los hombres y a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Son las características que nos permiten diferenciar entre masculino y femenino. Y bueno, son valores, son características, son peculiaridades que se han asignado históricamente dentro de la sociedad a un sexo o al otro. En este sentido, es muy importante mencionar que el género va a variar entre las diferentes culturas. Las funciones que se asignen al género, las emociones que se asignan a cada género, las virtudes, incluso aspectos como la vestimenta, las funciones laborales, los roles dentro de la familia, incluso características como emociones. Por ejemplo, en nuestra cultura occidental se considera que mientras lo masculino tiende a ser más fuerte, más rudo, más racional, lo femenino tiende a ser más emotivo, más débil, más reflexivo. Pero bueno, les mencionaba, esto varía enormemente dentro de las culturas. Y acá vamos a partir a otra definición, que es la identidad de género. Si bien a todos se nos asigna un sexo al nacer y con ese sexo se nos asigna inmediatamente un género y se tiene la expectativa implícita de que este género coincida con el sexo, pues al final la identidad de género es una vivencia interna e individual del individuo en el cual la persona se reconoce con el género que se le asignó. De esta forma, podemos ver que es una vivencia en el cual la persona se siente a sí misma como que corresponde o no con el género asignado al nacer. Hablando de identidades de género, nosotros tenemos las siguientes. Tenemos las identidades cisgénero, en las cuales la expectativa social del género se encuentra alineado con el sexo asignado al nacer. Pero también encontramos a las personas transgénero. Estas personas transgénero se van a concebir a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al de su sexo de nacimiento. Es muy interesante que nosotros utilizamos acá los prefijos cis y trans.
el prefijo trans del latín viene de más allá o del otro lado o a través de, mientras que el prefijo cis viene igual de latín de este lado o alineado. Sin embargo, también hay un grupo en la población, hay personas que no se encuentran conformes o no se encuentran plenamente identificadas con el binarismo de género. Incluso llegan a rechazar socialmente este sistema de género que se encuentra pues muy instituido y obviamente rechazan su género asignado al nacimiento porque no se encuentran identificados con él. Estas personas se les denomina queer. Hay que ser muy cuidadosos con el término queer, porque queer antiguamente se utilizaba de una forma peyorativa para definir a las personas raras, a las personas extrañas. Hoy en día, esta identidad de género queer se utiliza para definir estos patrones como el género fluido. ¿Qué es el género fluido? Son individuos que a lo largo de su vida, a lo largo de su experiencia y de acuerdo a muchas situaciones y a muchas circunstancias, pueden en algún momento experimentar o asignarse a sí mismos pertenecer al género masculino o en otros al género femenino, de acuerdo a sus necesidades en ese momento, a sus emociones, a sus expectativas. Otro término que hay que conocer son las personas bigénero. Las personas bigénero se van a encontrar adoptando dentro de su conformación de la personalidad, dentro de su conformación del género, con características tanto masculinas como femeninas. Un ejemplo es esta imagen que observamos en la diapositiva, arriba de donde ustedes me pueden ver a mí, que bueno, es el actor Ezra Miller, que se encuentra tomando dentro de su vestimenta y dentro de su postura, dentro de su lenguaje corporal, tanto aspectos masculinos o propiamente considerados masculinos como propiamente considerados femeninos. Y bueno, encontramos también una tercera categoría que se les denomina agénero, que son aquellos individuos que no se encuentran identificados con algún género en particular y son aquellos que pues se encuentran menos identificados con el binarismo de género. En este sentido a mí me parece muy importante que hablemos cómo se desarrolla la identidad de género. Históricamente se ha considerado que la identidad de género se encuentra desarrollada a través de la interacción de la cultura, del sistema de crianza, pero también de factores biológicos y de factores genéticos, de factores ambientales. Una de las teorías más importantes es la teoría del aprendizaje social. ¿Qué quiere decir esta teoría del aprendizaje social? Esta teoría la propone este señor que observamos en la diapositiva, que es Albert Bandura. Nos menciona que las personas aprenden nuevas conductas mediante el refuerzo o el castigo según lo que ellos observan de su entorno, no directamente de una experiencia individual, sino de lo que ellos aprenden de acuerdo al análisis de la sociedad en la que se encuentran inmersos. A manera de conocimiento, pues vale la pena mencionar que entre los 18 meses y los 3 años de edad es donde se encuentra el desarrollo de la identidad de género, donde el niño se va a identificar como niño, como niña, donde se va a tener también una identificación con los padres, con los hermanos, con los compañeros, las compañeras de juego, con los maestros. Pero no solo el aprendizaje social, no solo los factores sociales entran en juego. Y bueno, esto muy trágicamente se había demostrado en este experimento del año de 1965, que se llamó el experimento Reimer. ¿Qué pasa con el experimento Reimer? Este científico, John Money, lo lleva a cabo de acuerdo a lo siguiente. Aquí podemos observar esta fotografía de dos gemelos con su mamá. Estos niños fueron sometidos al nacimiento a una circuncisión neonatal y bueno, lamentablemente a uno de estos dos niños sufrió la amputación accidental del pene. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que propone John Money a los padres de estos dos niños? Les propone lo siguiente, que este niño que sufrió la amputación de su pene reciba todo un proceso de reasignación de género y sexo y que se le dé toda una crianza de acuerdo a los valores, a las características de género y a las expectativas de género como si fuera un individuo femenino. Entonces, durante su crecimiento, su infancia, su desarrollo, a este pequeño incluso se le denominó Brenda, fue su nombre, el nombre que eligieron sus padres,
Y pues creció influenciado, ya les mencionaba, por las características y las costumbres propias del género femenino en aquella época. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Brenda se empieza a acercar a la pubertad, empieza a manifestar, encontrarse no conforme con pertenecer al sexo y al género femenino. Posteriormente, pues su familia decide comentar todo el incidente con Brenda, quien decide no continuar con el proceso de resignación de género y se identifica a ella misma, a él mismo más bien, como David. ¿Por qué es muy polémico este estudio? Uno, porque hoy en día ningún comité de ética estaría dispuesto a, aceptar muy fácilmente un experimento de esta naturaleza. Otro es que pues durante gran parte de la infancia de Brenda, John Money realizó muchas publicaciones, muchas conferencias, donde consideraba un éxito este proceso de resignación. Y bueno, al final, pues, cuando Brenda llega a la adolescencia, termina decidiendo expresar la identidad de género correspondiente con el que sería su sexo biológico y no su sexo asignado al nacer. Eh, entonces, de esta forma, de un experimento muy lamentable, podemos tener una interpretación de que si bien los factores sociales, los factores culturales intervienen en el desarrollo de una identidad de género, no son totalmente determinantes y que muy posiblemente haya factores biológicos que también tengan una intervención. Únicamente a manera de cierre de este experimento, de esta historia, en el año 2004, David Reimer, sin sin tener muchos detalles al respecto, cometió suicidio. Entonces, bueno, con este lamentable final cerramos la historia de esta persona, pero pues nos quedamos con el aprendizaje que se obtuvo de este experimento. Y bueno, hablando de qué es la expresión de género, los individuos, si bien tenemos un género, no todos lo expresamos de la misma forma. La expresión de género es la exteriorización de nuestra identidad de género. ¿Qué es lo que quiere decir con la exteriorización de la identidad de género? Son las expresiones con las que cada persona vive su género y se identifica como varón o como mujer respectivamente. Igual como lo veíamos en ejemplos anteriores, se espera en la mayor parte de los casos que haya una congruencia entre la identidad de género y la expresión de género. Pero pues al final la expresión de género es algo muy variable también dentro, no solo de las culturas, incluso dentro de una misma cultura. Y aquí pongo dos ejemplos. Un ejemplo es Pedro Infante, expresando su masculinidad de una forma muy clásica como el típico charro mexicano. Y en la otra observamos a Mauricio Garcés, contemporáneo a Pedro Infante, que manifiesta su masculinidad con una forma un poco más galante, mucho más elegante, que si bien ambos individuos están expresando un género masculino, pues la forma en que lo expresan es diametralmente distinta. Y algo muy importante, no debemos de nosotros confundir una identidad de género o una expresión de género con el travestismo. El travestismo es una forma de expresión de género, pero bueno, cuando nosotros hablamos de las personas travestis, nosotros consideramos que son aquellas personas que gustan de presentarse de manera transitoria o duradera con una apariencia opuesta a la del género que socialmente se les asignó al nacimiento. ¿Esto cómo lo realizan? Mediante prendas de vestir, mediante actitudes, mediante comportamientos. Y bueno, qué es importante mencionar de esto? Que, que en el travestismo es una representación de una relación externa, incluso puede ser algo exagerado o teatralizado, a diferencia de lo que veíamos con las personas trans, que es una discordancia con una emoción interna. Y bueno, no podemos dejar de hablar de la orientación sexual. ¿Cómo definimos nosotros a la orientación sexual? Como la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica, afectiva, hacia personas de un género distinto al suyo,
de su mismo género o de una identidad de género distinta o incluso más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Aterrizando un poco esto más, ¿qué es lo que queremos decir? Cuando nosotros hablamos de una persona que siente una atracción hacia el sexo opuesto, nosotros consideramos a esta persona como heterosexual. Cuando esta persona tiene una atracción hacia su mismo sexo, se le define, se le considera como homosexual. Si la atracción es hacia individuos de ambos sexos, se le considera como bisexual. Pero también tenemos aquellas personas, si lo veíamos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, perdón, que son personas que se identifican con una atracción erótica y afectiva hacia cualquier sexo o cualquier identidad de género. A estas personas se les denomina como pansexuales y también están individuos que no sienten una atracción hacia alguno de los sexos o los géneros en una manera de orientación sexual. A estas personas se les denomina como asexuales. Hablando sobre la presencia de las poblaciones homosexuales o bisexuales dentro de la población general, se considera que, hablando de homosexualidad, el 3 al 4% de los hombres dentro de nuestra población se definen a sí mismos como homosexuales, mientras que el 1 al 2% de las mujeres se definen a sí mismas como homosexuales. Hablando de bisexualidad, el 1 al 2% de los hombres se definen como bisexuales, mientras que el 5 o 6% de las mujeres se definen como bisexuales. Siempre es muy polémica la siguiente pregunta, pero es muy común que se realice cuando se tocan estos temas. Es si una persona nace siendo homosexual. Si bien es muy difícil dar una respuesta categórica, dar un sí o un no, vamos a comentar a continuación varios estudios. Y bueno, estos estudios han tratado de encontrar una respuesta a estas preguntas. Uno de los más antiguos y de los más clásicos y más conocidos son los estudios de Sigmund Freud. En el año de 1935, él publica sus 3 ensayos sobre la teoría sexual. Y bueno, Freud nos menciona que la homosexualidad florecería como resultado de sucesos traumáticos que interrumpen el desarrollo psicosexual. Sin embargo, a pesar de considerar Freud que la homosexualidad se debe a procesos traumáticos en el desarrollo psicosexual, no consideraba que la homosexualidad por sí misma fuera una patología o fuera un elemento patológico. Él consideraba que el elemento patológico se encontraba en el sufrimiento que los individuos homosexuales sufrían en el proceso de aceptación de su orientación sexual. Alfred Kinsey, posteriormente en 1948, muy conocido, realiza este estudio en varones, que es The Sexual Behavior and the Human Male, y 2 años posteriormente lo publica Sexual Behavior and the Human Female. ¿Qué es lo que ocurre con este estudio y qué nos da como resultado? Una serie de interpretaciones estadísticas. Obviamente tenemos que considerar la metodología que se contaba en el año de 1948, muy interesante sobre cómo las personas en Estados Unidos manifestaban y vivían su vida sexual. Y justamente hablando sobre homosexualidad, Kinsey nos regala esta gráfica que se encuentra en la parte superior de la diapositiva, donde nosotros tenemos estas 6 barras. En estas 6 barras nosotros vamos a encontrar en la barra 0 aquellos individuos que se identifican predominantemente como heterosexuales, y en la barra 6, bueno, más bien exclusivamente como heterosexuales, perdón, y en la barra 6 aquellas personas que se identifican como exclusivamente como homosexuales. En la barra 1 y 2 serían las personas que se identifican como predominantemente heterosexuales, en la barra 4 y 5 aquellas personas que se identifican como predominantemente homosexuales, y en la barra 3 estaría la bisexualidad. ¿Qué es lo que nos dice Kinsey con este estudio? Nos menciona que en realidad las personas, la gran mayoría de las personas, no se encuentran en los extremos de la gráfica, no se encuentran en la banda 0 como exclusivamente heterosexuales o en la banda 6 como exclusivamente homosexuales, sino que se encuentran fluctuando dentro de estas otras bandas, dentro de estos aspectos como un predominantemente heterosexual,
o un predominantemente homosexual. Y esto es secundario pues a muchos factores, en su momento se interpretaban como factores sociales, factores culturales. Hasta la fecha de hoy, los estudios de Alfred Kinsey son considerados pioneros en el estudio de la sexualidad humana y pues vale la pena que los conozcamos. Otro estudio que se realiza en Inglaterra en el año de 1960 es el estudio de los Sissy Boys. Lo realiza Richard Greene. ¿A qué se refiere Richard Greene con Sissy Boys? A los Sissy Boys fueron un grupo de 66 niños que tomó de una población, los cuales tenían características afeminadas o tenían características más tendientes hacia lo femenino con respecto a otros niños. Para este estudio, Richard Greene tomó a 66 niños con estas características, ya les mencionaba, los denominó como los Easy Boys, y tomó un grupo control de 56 niños que no cumplían con estas características. ¿Qué es lo que ocurre? Estos niños tenían de 4 a 10 años cuando se inicia el estudio, se realizó un seguimiento a 15 años, y posterior a 15 años se vio que dentro del grupo de los Sissy Boys, un tercio de estos niños se identificaban como homosexuales, a diferencia del grupo control, donde solo uno de los niños se identificó como homosexual posterior a todo el periodo de seguimiento. También es muy interesante mencionar que si bien en este grupo de los Sissy Boys o estos niños que se consideraban más afeminados o con una mayor tendencia hacia lo femenino, sí hubo una mayor evolución hacia la orientación homosexual, en contraste con el grupo de niños controles, pues también mayoritariamente el grupo de los niños Sissy Boys se definía a ellos mismos como heterosexual al término del estudio, y pues al final sí uno de los individuos del grupo control se terminó identificando como homosexual después de terminado el estudio. Saltándonos varias décadas hasta el año de 1990, Dick Swaben, él realiza un estudio muy interesante donde realiza autopsias a cerebros de sujetos homosexuales, tanto varones como mujeres, contra controles heterosexuales. ¿Qué es lo que hizo Dick Swab? Él realizó pues estudios anatomopatológicos de los cerebros y encontró que el núcleo supraquiasmático era del doble del tamaño en sujetos homosexuales en comparación con los sujetos heterosexuales. Sabemos que el núcleo supraquiasmático tiene muchas funciones en la regulación de muchos procesos vitales del individuo. Entonces, se podría pensar que se empieza a tener un correlato con este estudio, una localización anatómica o al menos una relación de algún proceso anatómico dentro del cerebro entre individuos homosexuales contra los individuos heterosexuales. Un año después, Michael Bailey realiza un estudio de seguimiento de gemelos. En estos individuos, en los gemelos monocigotos, encontró que si uno de los dos gemelos era homosexual, la posibilidad de que el otro gemelo fuera también homosexual era del 52% cuando los gemelos eran idénticos y era del 22% si uno de los dos gemelos era homosexual en caso de un embarazo dicigoto, de gemelos dicigotos. También se tiene este dato que me parece muy interesante, que dentro de la población homosexual hay una prevalencia del 39% más de individuos zurdos. Si bien parece un dato un poco simple, al final se podría traducir como que la organización cerebral de estos individuos puede ser distinta partiendo de homosexuales a heterosexuales. Y bueno, también esta otra teoría muy interesante, que es bastante reciente, que se considera el Fraternal Birth Order. ¿Qué quiere decir esto y se relaciona? Se relaciona con la testosterona prenatal. Cuando tenemos el desarrollo de un feto varón en el vientre materno, este se tiene que masculinizar con testosterona materna para que se desarrollen los caracteres sexuales primarios. ¿Qué es lo que propone esta teoría del Fraternal Birth Order? Menciona que cada que hay un embarazo, como que las reservas de testosterona fueran disminuyendo, o más bien hubiera entre cada embarazo una menor masculinización del individuo. Entonces se considera que si bien
pudiera haber una adecuada masculinización de las células corporales para desarrollar un, un feto masculino y desarrollar caracteres sexuales masculinos, pues esta masculinización no sería lo suficientemente efectiva como para masculinizar el cerebro. Un dato interesante, de acuerdo a esta teoría, se menciona que el riesgo de ser homosexual aumenta en un 33% por cada hermano mayor que se tenga. Y bueno, para terminar de hablar de estas definiciones que son muy importantes, les comparto esta imagen a manera de resumen. Nosotros pues podemos ver las características sexuales del individuo, que van a ser físicas, biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales, anatómicas, y nos va a diferenciar entre macho o hembra. Y obviamente podemos tener el espectro de la intersexualidad, pero bueno, predominantemente vamos a tener que a partir de las características sexuales nosotros podemos definir a una persona como macho, como hembra. Posteriormente vamos a hablar de una orientación sexual que veíamos es hacia quién se encuentra atraído erótica y afectivamente nuestro individuo. Y tenemos estos conceptos que creo que no vale la pena repetir mucho: la asexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, la homosexualidad, la lesbiandad y la pansexualidad. También tenemos la identidad de género, que ya veíamos que puede ser como tanto en el hombre como en la mujer, como cis, cuando se encuentra alineada con las expectativas del género asignado y del sexo biológico, o como trans, cuando no se encuentran alineadas con esto. Y también se encuentra la identidad de género queer, que es cuando no se encuentra identificado con el binarismo de género. Y bueno, la expresión de género, que es la forma en la que el individuo expresa su identidad de género, con su forma de hablar, sus manierismos, su vestimenta, su conducta, la forma en la que modifica su cuerpo, entre otras. Y una muy importante, que si bien no les mencioné yo en las definiciones, se encuentra la identidad cultural. Es cómo la cultura se va a relacionar con este individuo basándose en la anterior. Y aquí podemos observar una identidad cultural que es muy característica en México, que son los mushes. Estas personas mushes son consideradas dentro de la zona del Istmo de Tehuantepec incluso como un tercer sexo, un tercer género, y son apreciados socialmente dentro de la comunidad por las funciones que desempeñan. Ahora, hablando un poco de psicopatología, y esto relacionado con la diversidad sexual. Lo primero que quiero decir es que, hablando de elementos psicopatológicos, se ha observado que entre hombres y mujeres homosexuales no hay una diferencia apreciable en psicopatología en comparación con los individuos heterosexuales. Sin embargo, si nosotros nos acercamos directamente a las poblaciones, a las minorías sexuales, vamos a encontrar que sí hay un aumento en el sufrimiento. Incluso si nosotros hiciéramos escalas clínicas, podríamos realizar diagnósticos de depresión o ansiedad más elevados que en la población heterosexual. ¿A qué se debe esto? No a la condición tal cual de homosexual, no a la orientación sexual, no a la identidad de género, no a la expresión de género. Esto se debe al rechazo que la sociedad hace a estos individuos, a la falta de oportunidades, a la discriminación, a la homofobia, a la bifobia, a la transfobia, a la lesbofobia, a todos estos aspectos sociales en los cuales pues el individuo se encuentra rechazado, se encuentra rezagado. Si bien este sufrimiento pudiera ser muy grande para llegar a ser clínicamente significativo, sí es importante mencionar que tal cual el pertenecer a una minoría sexual no representa un factor de riesgo por sí mismo. El factor de riesgo, lo menciono nuevamente, es el rechazo social. Y bueno, otra pregunta muy polémica. ¿El formar parte de una minoría sexual se considera un trastorno? Bueno, en el año de 1990 la Organización Mundial de la Salud nos dijo que no, que ser homosexual no se considera un trastorno. En el año de 1990 fue cuando la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y sin embargo, tuvieron que pasar muchos años, hasta el año 2019, para que la misma OMS
cambiara el diagnóstico de disforia de género como un diagnóstico patologizador en la clasificación mundial de enfermedades, internacional de enfermedades, la CIE-10, a la CIE-11 con un diagnóstico de incongruencia de género, que, como lo veremos un poco más adelante, no es precisamente un diagnóstico clínico. Hablando de suicidio, ¿qué ocurre con el suicidio? Si bien hay un aumento en la prevalencia del suicidio entre los individuos que forman parte de las minorías sexuales, hablando tanto de intentos de suicidio, ideación suicida, suicidios consumados, el factor de riesgo para que los individuos que forman parte de una minoría sexual presenten cuadros depresivos o incluso presenten esta sintomatología suicida no va a depender de la homosexualidad per se, va a depender nuevamente del rechazo social. Y otro elemento psicopatológico muy importante en el que se puede ver involucradas a las minorías sexuales son los trastornos de la conducta alimentaria. Se ha visto que la orientación sexual es un factor de riesgo demostrado en varones homosexuales para el desarrollo de anorexia nervosa. Esto secundaria a las altas expectativas estéticas y al gran valor que se le da al aspecto, al cuerpo, dentro de la propia comunidad gay. Sin embargo, un dato muy curioso, dentro de las mujeres lesbianas, el ser lesbiana es un factor protector para presentar un trastorno de la conducta alimentaria. Esto porque, bueno, se considera que las mujeres lesbianas tienden a ser un poco más flexibles o un poco a valorar menos la importancia del aspecto físico, a diferencia de los hombres gays. Y bueno, el trastorno por consumo de alcohol y el consumo de otras sustancias. Al final lo que mencionábamos, los individuos que forman parte de una minoría sexual se encuentran bajo un estrés crónico, muchos de ellos se encuentran bajo un estrés crónico, y bueno, de alguna forma tienen que canalizarlo. Y bueno, esto los coloca en una situación en desventaja dentro de la sociedad, aumentando su riesgo para consumir alcohol y generar dependencia o para el consumo de cualquier otra sustancia. Y volvemos a lo mismo, esto es secundario al estrés crónico resultado del estigma, no por sí mismo a formar parte de una minoría sexual. Dentro de la psicopatología, tenemos que hablar obligatoriamente de la disforia de género. La disforia de género se define como una notable incongruencia entre el género experimentado o expresado y el que le fue asignado al nacer al individuo. Estos individuos van a expresar su descontento como el deseo de tener el cuerpo de otro individuo o ser apreciado socialmente como parte del otro individuo. Ahora, ¿por qué yo tengo aquí entrecomillado el término disforia de género? Porque la disforia de género por sí misma no tiene una relación directa con la incongruencia del género. La incongruencia del género es un diagnóstico que describe el malestar que algunas personas presentan. Más bien, esa es la disforia de género. Este malestar que las personas presentan por no encontrarse identificadas con su género asignado es lo que nosotros definimos como disforia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No todas las personas transgénero van a padecer disforia de género. No todas las personas trans van a presentar este malestar significativo y este rechazo. Sin embargo, por una cuestión económica, por cuestiones relacionadas con las aseguradoras, con los sistemas de salud, se ha tenido que dar el diagnóstico de disforia de género a los individuos para que puedan tener acceso a los tratamientos hormonales, a las cirugías de resignación. Pero lo mencionábamos, no es lo mismo hablar de una incongruencia de género que hablar de disforia de género. Y bueno, algo muy importante también a mencionar es que la orientación sexual es independiente a la congruencia o la incongruencia de género. Nosotros, hablando de incongruencia de género, vamos a mencionar que la prevalencia de las personas trans, al menos en los Estados Unidos, es del 0.6%.
Sin embargo, nosotros al momento de hablar de disforia de género, al hablar de este sufrimiento, vamos a considerar que es uno de cada 10.000 hombres y una de cada 30.000 mujeres. Se considera que la incongruencia de género es mucho más prevalente en varones en comparación con mujeres. Y bueno, la presentación de la incongruencia de género, podemos tener una presentación desde la infancia o podemos tener una presentación desde la edad adulta. Cuando nosotros hablamos de la infancia, nosotros vamos a ver que hasta el 2.7%, cerca del 3% de los niños escolares pueden informar, presentar síntomas de incongruencia de género o sentirse más cómodos con el sexo o el género opuesto. Pero, ¿qué es lo que ocurre con estos niños? Muchos de estos niños, llegando a la adolescencia o llegando a la edad adulta, no van a persistir presentando esta incongruencia. Incluso se considera dentro de los especialistas en sexualidad infantil que esta incongruencia de género se puede mantener únicamente con vigilancia, con observación durante un periodo de 2 años y que en una buena parte de estos niños va a remitir espontáneamente. Sin embargo, en muchas de las personas transgénero y sobre todo en las personas que en algún momento presentaron disforia, sí vamos a tener una mención de que muchas veces presentaron ellos este reconocimiento de la incongruencia de género desde edades más tempranas. ¿Qué es lo que hace que la mayor parte de los individuos manifiesten la incongruencia en su adolescencia o en su edad adulta? Uno es que muchas veces en la infancia pues es difícil para un niño articular su identidad de género. Otra es la falta del reconocimiento de la incongruencia del género. Y otro factor, pues, es la presión externa a conformarse, sobre todo en sociedades un poco más rígidas. En adultos, ¿cómo es la presentación? Bueno, nosotros tenemos que tener una incongruencia entre el sexo que uno siente y expresa y el asignado. Nos considera el DSM-5, que tiene que tener una duración de un periodo de 2 meses en un adulto o en un adolescente, y se tiene que acompañar de 2 o más de los siguientes. Un deseo de desprenderse de los caracteres sexuales primarios o secundarios, un deseo por poseer los caracteres sexuales del sexo opuesto, un deseo por pertenecer al género opuesto, un deseo por ser tratado como del otro sexo, del otro género, y una convicción de poseer los sentimientos típicos del sexo opuesto. Cuando nosotros hablamos de niños, y aquí basándonos justamente en el diagnóstico de disforia de género del DSM-5, nosotros vamos a hablar que tiene que tener el cuadro clínico una duración mínima de 6 meses y producir un malestar clínicamente significativo. Esta incongruencia ya les mencionaba que puede permanecer hasta 2 años y remitir, pero no siempre va a ser así. Y en estos individuos en los que sí consideremos un diagnóstico de disforia de género, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estas niñas, en estos niños? Un poderoso deseo de ser del sexo opuesto, preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto, preferencia por usar las ropas típicas del género opuesto, deseo por tener los caracteres del sexo opuesto, el rechazar las actividades típicas del género asignado, el disgusto por la propia anatomía sexual y la fantasía por pertenecer al sexo opuesto. Acá hay algunos ejemplos que me gustaría comentar, y justamente hablando de niños. No es lo mismo hablar tal vez de una niña a la que le guste jugar con sus compañeros varones, o que le guste jugar fútbol, y que sea únicamente esa la manifestación que presenta y que no cumple ninguno de los otros criterios, y que cuando nosotros vamos con esta niña y le preguntamos como de, bueno, ¿por qué te gusta estar más con los niños que con las niñas? Te dice como de, es que los niños hacen juegos más divertidos, o son más graciosos, o tienen juguetes más bonitos. Ahí no estaríamos hablando ni de una incongruencia ni de una disforia. Pero no es lo mismo hablar de este escenario, hablar de un niño, por ejemplo, se me ocurre un niño varón, que sí tiene una preocupación constante con pertenecer al sexo opuesto y a ser tratado como un individuo del género opuesto. Incluso un individuo que le pregunta a sus papás en qué momento, oye papá, ¿cuándo se me va a caer el pene y se me va a hacer mi vagina y voy a ser como mamá? Ahí sí sería algo que tendríamos que considerar un poco más hacia la disforia o hacia la incongruencia del género. Y bueno, también hay que comentar, si bien disforia de género es el término que se utiliza en DSM-5
y en CIE 10, la incongruencia de género es el término que empezaremos a utilizar en CIE 11, que ya se encuentra publicada y se encuentra en revisión, y por eso es el término que yo utilizo en los títulos de esta presentación. Y bueno, algo que vale la pena mencionar es que la identidad transgénero se establece únicamente en base a la historia del paciente. O sea, nosotros para decir que una persona es trans, pues solo vamos a tener como elementos nuestra entrevista clínica. Y hay algunos especificadores que nos pide DCM para hablar, en este caso específicamente, ya les mencionaba de disforia de género, pero bueno, hablando de incongruencia, también los podemos aplicar. Es si el individuo se encuentra pre-transición o post-transición. ¿Qué quiere decir esto? Si se encuentra previo o en preparación a recibir un tratamiento hormonal, una cirugía de reasignación, un procedimiento facial, o bien si ya se realizó alguno de estos procedimientos. Y también se tiene que especificar si se encuentra dentro del contexto de un trastorno del desarrollo sexual, de los que veíamos en estas condiciones intersexuales. Al final, ¿nosotros podríamos hablar de un tratamiento para la incongruencia de género? No. Podríamos hablar de un tratamiento para la disforia de género, pues sería la aceptación del individuo, sería llevar a un acompañamiento para que el individuo se acepte como una persona trans y, bueno, como medidas de apoyo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Porque les mencionaba, no es tal cual un tratamiento, son medidas de apoyo, es el acompañamiento psicoterapéutico, el tratar las comorbilidades psiquiátricas, si es que estas son presentes, algunos otros procedimientos más interdisciplinarios como la cirugía facial, la masculinización o la feminización de los rasgos de acuerdo a la identidad del individuo, las cirugías de reconstrucción genital, los implantes mamarios, la terapia hormonal. Y bueno, algo que tenemos que considerar es la individualización del caso. No toda persona que se considere trans o que se considere con una incongruencia de género va a desear tener una cirugía de reconstrucción genital o va a desear recibir un tratamiento hormonal. Si la persona que presenta la incongruencia de género se encuentra interesada en esto, pues vaya, nuestro apoyo debe estar encaminado a que la persona decida y en caso de considerarlo, reciba este tratamiento o esta cirugía o lo que la persona sienta que es lo que necesita. Y bueno, por último vamos a hablar de estos esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. ECOSIG son sus siglas y me imagino que muchos han escuchado muy recientemente este término en la prensa porque, como una afortunada noticia, los ECOSIG fueron prohibidos por el Congreso de la Ciudad de México. Incluso hay sanciones para aquellas personas que los ejercen. Bueno, ¿qué son los ECOSIG? Generalmente se presentan o se ofrecen por grupos ultraconservadores o por grupos con intereses políticos, con intereses religiosos a la población y se promocionan como tratamientos psiquiátricos o psicológicos, también como tratamientos de consejería espiritual que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género. O sea, se le ofrecen a personas con la intención de que su orientación sexual se modifique de la homosexual a la heterosexual o que su identidad de género cambie hacia una más alineada con la de su sexo asignado. ¿Cuáles son los problemas de esto? Son antiéticas. Vamos a partir de ahí. Todas las terapias psicológicas, todas las intervenciones psicológicas psiquiátricas en un ámbito psicoterapéutico son voluntarias del individuo. El individuo es quien activamente y voluntariamente tiene que reconocerse como poseedor de un problema y tiene que buscar cambiarlo. Muchas veces en estas ECOSIG no es el individuo quien directamente acude a buscar la atención, es la familia, son las comunidades religiosas, son movimientos políticos quienes obligan al individuo a enfrentarse a estos procedimientos. Incluso cuando esto ocurre de esta forma se puede considerar como una forma de tortura, una forma de discriminación. Porque tampoco se le permite al individuo abandonar estos pseudotratamientos cuando él lo desee. Otra cosa es que son iatrógenas. Se ha demostrado que, y bueno, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, tanto la identidad de género como la orientación sexual
tienden a ser muy constantes a lo largo de la vida del individuo. Entonces, no es efectivo o no es posible modificar tanto la orientación como la identidad. Por ende, estos procedimientos pues generan estrés en el individuo. Muchos de ellos se basan en la culpa, se basan en experiencias traumáticas, buscando generar alguna conducta aversiva, lo cual puede resultar aún más diatrógeno. Entonces podemos tener un individuo que no presentaba un problema psicopatológico y posterior a estos ECOSIG puede presentar cuadros depresivos, puede presentar estrés postraumático, puede presentar alguna otra complicación en su salud mental. Muchos de ellos se basan en discursos de odio, no tienen un peso científico, no tienen un peso en evidencia. ¿Y qué ha orillado todo lo anterior? A que todos los organismos internacionales, la Asociación Psiquiátrica Americana, la Organización Mundial de la Salud, las asociaciones psicológicas, incluso organizaciones nacionales, hayan decidido rechazar abiertamente a los ECOSIG, al grado que, como les mencionaba, recientemente, aquí en la Ciudad de México, se han logrado abolir, incluso han sido penadas las personas, bueno, serán penadas las personas que ejerzan estos esfuerzos. Con esto terminamos este tema. Espero que a ustedes les haya parecido interesante, que lo consideren útil, que se hayan cumplido pues las expectativas que ustedes tenían con esta clase. Y bueno, cierro con esta frase: be careful who you hate. It could be someone you love. Una frase muy, muy bonita, muy reflexiva. Y bueno, quedo a sus órdenes. Recuerden, yo soy Eder Camargo, me pueden encontrar en mi correo electrónico o ahí también está mi cuenta de Twitter para que me sigan, me contacten. Para cualquier duda, cualquier comentario que tengan, estoy a sus órdenes. Y bueno, les agradezco nuevamente su atención, el tiempo que prestaron a esta clase. Y bueno, espero volver a estar con ustedes muy próximamente. Hasta luego.